Saludos a toda nuestra audiencia. Saludos, aquí estamos para llevar una vez más sus reflexiones con Alexander Brito. Reflexiones con Alexander Brito. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante, un tema muy importante que sé que va a ser de mucha utilidad para toda nuestra audiencia. Nos referimos a la inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Así que vamos a hablar ampliamente sobre este concepto que para algunos puede ser novedoso, para algunos puede ser nuevo. Sin embargo, en el desarrollo de nuestro conversatorio de hoy, de nuestra reflexión de hoy, nos vamos a dar cuenta que no es un concepto tan nuevo, que no es un concepto tan de esta época, pero que obviamente con el desarrollo de toda la tecnología que tenemos hoy y de la necesidad de que las personas se relacionen de forma mucho más efectiva, la inteligencia emocional toma un papel mucho más protagónico, mucho más relevante en esta sociedad moderna que estamos viviendo y sobre todo en la generación que está predominando lo que son las necesidades emocionales, que es la generación X, ¿no? La generación de cristal, como también se le conoce. De modo que vamos a estar hablando en el día de hoy sobre inteligencia emocional. Lo primero que tenemos que señalar es que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los seres humanos de comprender, de entender y de gestionar de manera positiva nuestras emociones. Entender, gestionar nuestras emociones de forma positiva para ponerla al servicio de nosotros y no lo contrario, no que las emociones sean quienes nos gobiernen, sino nosotros tener el control de nuestras emociones. En la antigüedad el ser humano actuaba de manera instintiva por un asunto que permanece en nosotros también, que es el instinto de preservación, ¿verdad? El instinto de preservación lo que te dice es actuar primero que pensar. Actuar primero que pensar. De modo que cuando uno de nuestros antepasados escuchaba el rugido de un león, no le daba mucho tiempo a pensar, sino a actuar para defender su vida. A medida que fuimos evolucionando, que fuimos avanzando, pues también fue avanzando la necesidad de crear nuevos métodos de supervivencia. Ya a lo mejor no está el peligro de los leones, pero sí permanece en nuestro cerebro esa reacción instintiva para nosotros tratar de preservar nuestra vida. De manera que en la antigüedad no había una respuesta inteligente, sino una respuesta emocional, una respuesta reactiva a una situación. Por tanto, hemos evolucionado y en algunos casos no ha evolucionado tanto las respuestas necesarias que debemos dar ante una situación X, que debe ser una respuesta racional. De modo que en nuestro conversatorio de hoy acerca de la inteligencia emocional tenemos que hablar en forma moderna de Daniel Goleman, estadounidense, psicólogo, periodista, que se ha dedicado a hablar profundamente acerca de la inteligencia emocional. Pero la inteligencia emocional precede a la inteligencia social. Es decir, antes de la inteligencia emocional, tenemos que hablar de la inteligencia social. De esto habló, por ejemplo, Edward Thorndike en 1920. ¿Y qué es la inteligencia social? La capacidad de relacionarnos con otros seres humanos en un ambiente distendido, en un ambiente social, donde podamos hablar ampliamente de cualquier tipo de tema, de tipo social, y también tengamos la capacidad de relacionarnos con ellos. De modo que la inteligencia emocional
está estrechamente ligada o es una evolución de la inteligencia social. Y bueno es destacar que la inteligencia emocional solo existe en nosotros, los humanos. Los animales, aunque algunos entienden que son capaces de sentir ciertas emociones, pero no al punto tal, no a la capacidad y al entendimiento que tenemos nosotros los seres humanos. Daniel Goleman en el 2004 escribe un libro llamado Inteligencia Emocional. Ahí establece Daniel Goleman que las empresas antes privilegiaban la inteligencia intelectual. Una persona que tuviese amplias capacidades para desempeñarse en una función determinada, una persona que tuviese amplias capacidades para poder desempeñar efectivamente su rol de trabajador, su rol de gerente, su rol de empleado en una empresa. Por tanto, los contratadores, los dueños de empresa, a la hora de contratar a una persona que regenciara su empresa, buscaban en ello un buen currículum, que tuviese un PhD, que tuviese estudio en Harvard, que tuviese estudio en X universidad prestigiosa y que tuviese también un IQ, una inteligencia, ¿verdad?, que fuese alta para el alto rendimiento que debía tener en esa empresa. Sin embargo, en los últimos años, en las últimas décadas, se ha entendido que la inteligencia emocional es tan importante como la inteligencia intelectual. Es tan importante como la inteligencia intelectual. ¿Y por qué decimos esto? Nosotros conocemos, y ustedes también, casos de personas que son inteligentes, muy inteligentes, intelectualmente inteligentes, con un intelecto bien trabajado, sin embargo, con una capacidad emocional de entender su entorno, sus emociones, muy pobre, muy baja. Por tanto, caen en una depresión y incluso algunos llegan al suicidio. Y las personas se preguntan, pero esa persona que era tan exitosa, ese señor que era un médico, que era un abogado, que era un profesional, que era un ingeniero, ¿qué pasó? Era intelectualmente inteligente, pero no lo mismo era emocionalmente inteligente. De ahí entonces que la capacidad de nosotros entender, comprender y dirigir nuestras emociones para favor nuestro, a ello es que se le llama inteligencia emocional. Y a veces las empresas prefieren a personas que no tengan esas altas capacidades intelectuales, pero que sí tienen altas capacidades emocionales, altas capacidades para resolver problemas, altas capacidades para sobrellevar situaciones, altas capacidades para llevarse bien con los demás, con su entorno, amplias capacidades para poder entender lo que le pasa y poder seguir adelante. Y a eso se le llama inteligencia emocional. En el tiempo que estamos viviendo, que es una época muy agitada, muy exigente, muy demandante, los seres humanos necesitan tener definido una inteligencia emocional equilibrada. Una inteligencia emocional equilibrada, ¿verdad? Porque siempre vamos a reaccionar. Siempre vamos a reaccionar. Y claro que sí, que vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar ante situaciones que nos ocurren. Vamos a reaccionar a situaciones que ocurren a lo interno de nuestra persona, pero también a situaciones que ocurren a lo externo de nosotros. Es decir, que no tenemos nosotros el control de ellas. Vamos a reaccionar. La inteligencia emocional se puede trabajar. Se puede trabajar. Y una forma efectiva de trabajar la inteligencia emocional es comprender nuestras emociones. Cuando nosotros sabemos nuestras emociones, de la misma manera que usted puede distinguir, ese es un elefante, ese es una gallina, ese es un león, ese es un pez, ese es un perro.
De esa misma forma usted puede identificar, eso es un enojo, eso es un enojo, eso es una tristeza, eso es tal cosa. A medida que nosotros podemos identificar esas emociones, podemos entonces aplicarle a ella una reacción inteligente, ¿verdad? Una relación inteligente. ¿O no han escuchado ustedes que las personas comúnmente dicen, bueno, la única cosa que nos diferencia a nosotros de los animales es la capacidad de racionar, el raciocinio? Y las personas lo que quieren decir con eso, sin saberlo o algunos sabiéndolo, es que nosotros no reaccionamos de forma instintiva como lo hacen los animales, sino que nosotros debemos reaccionar de manera inteligente, de manera racionada, de manera pensada, para que esa reacción no tenga efectos negativos, no tenga efectos negativos. ¿Ah? Y hay personas que actúan y luego que actúan, entonces piensan, y debe ser a lo inverso. Es decir, el intelecto, la parte izquierda de nuestro hemisferio cerebral, que es la parte racional, la parte que piensa, la parte inteligente, mientras que el hemisferio derecho, la parte derecha, es la parte emocional. ¿Ah? Esa parte racional debe gobernar a la parte emocional. Evitaríamos muchísimas tragedias. ¿O no han visto ustedes que hay personas que por un simple parqueo, que alguien iba a entrar y entró el otro, ocurre una tragedia, hay muertos? O alguien, por ejemplo, que les rozan su vehículo en la calle, por eso hay muerte. ¿Y en qué se traduce eso? Eso se traduce en que no hay una adecuada inteligencia emocional, no hay un adecuado manejo de la inteligencia emocional. No hay un adecuado manejo de las emociones y eso trae como consecuencia que actuemos de manera instintiva, de manera primitiva, como lo hacían nuestros antepasados y no de una manera racional como se supone que debemos actuar. De manera que la inteligencia emocional, Daniel Goleman tenía razón, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los humanos de entender, comprender nuestras emociones y ponerla al servicio de nuestro intelecto. Ponerla al servicio de nuestro intelecto. Nosotros no podemos controlar lo que nos ocurre, controlar lo que ocurre, no podemos. Ahora, ¿qué sí podemos controlar? La reacción a eso. La reacción a eso. ¿Cómo yo voy a reaccionar? Si alguien en la calle me insulta porque yo supuestamente me le atravesé en su camino en el vehículo, si alguien me insulta, ¿cómo yo voy a reaccionar a eso? ¿De qué forma voy a reaccionar? Bueno, yo puedo tomar una de dos decisiones. Si alguien me insulta, yo puedo pararme y devolverle el insulto también, y ahí puede generarse un problema que puede terminar en tragedia. Pero yo puedo también hacer o tomar una decisión inteligente, emocionalmente inteligente a esa reacción y simplemente ignorar eso. Y interiormente decir, bueno, ese chofer me insultó, ese chofer me dijo tal o cual cosa, ese chofer dijo esto y lo otro de mí, pero inmediatamente yo me aleje de él, yo no lo voy a ver jamás, no me voy a acordar de él, de manera que no voy a tomar una decisión que pueda afectarme para toda la vida por una situación que ni siquiera yo lo voy a ver más a esa persona. Entonces, esta última decisión es una decisión racional, pero yo pude haber tomado una decisión emocional ante ese hecho. De manera que tenía razón, o tiene razón, Daniel Goleman cuando dice que las empresas ahora están buscando personas que sean capaces de lidiar con los problemas, capaces de trabajar en equipo, capaces de trabajar bajo presión y capaces de poder organizar, ¿verdad?, sus ideas, sus pensamientos, sus emociones a un nivel tal
que esas emociones no sean quien lo gobierne a él o a ella, sino todo lo contrario, que él o ella sea capaz de gobernar sus emociones. ¿Son malas las emociones? No, jamás. Las emociones son buenas, porque nosotros también somos seres emocionales. Cuando usted está viendo un partido de fútbol, un partido de béisbol, por ejemplo, y su equipo favorito está ganando, usted le impregna muchísima emoción a eso. O cuando usted está manejando un automóvil o está en una montaña haciendo, qué sé yo, senderismo por la montaña, que eso le genera alto nivel de adrenalina, ahí está ejerciendo la emoción. Y las emociones le dan vida, le dan fuerza a la vida cotidiana, de manera que no son malas las emociones. Ahora bien, los seres humanos, además de seres emocionales, también somos seres racionales, seres pensantes, personas que podemos pensar. Y ahí está la diferencia. Si actuamos conforme a lo que dictan nuestras emociones, entonces vamos a hacer muy poca distinción entre nuestros antepasados y nosotros. Y vamos a hacer muy poca distinción entre algunos animales que actúan por instinto y nosotros. Pero si en lugar de eso nosotros le ponemos el intelecto a nuestras emociones, entonces vamos a ser seres equilibrados, personas equilibradas. Ahora se está hablando muchísimo de inteligencia emocional y ustedes pueden verlo, las personas que son los coaching, por ejemplo, y personas que trabajan con motivación, motivacionales, pues hablan mucho de la inteligencia emocional, porque es la capacidad de yo entender a los demás de forma emocional, la capacidad de yo entender. No es lo mismo comprender con el intelecto que entender o comprender con las emociones. Y a eso Daniel Goleman le añade la inteligencia social, que es la capacidad de relacionarnos con los demás. Y esto es sumamente importante en este siglo que estamos viviendo, en esta época que estamos viviendo, donde la capacidad de relacionarse se ha ido reduciendo, porque estamos más centrados en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, estamos más centrados en las cosas nuestras, hay menos tiempo para socializar a la forma como lo hacíamos antes, hay menos tiempo para los amigos, hay menos tiempo para la familia, hay menos tiempo para las actividades de ocio, menos tiempo para ir a una actividad que me genere, digamos, un despejo emocional. Entonces, en esta época que estamos viviendo, se hace sumamente importante que tengamos altos niveles de relaciones interpersonales, que podamos ver la necesidad de los demás, que podamos acercarnos a otro y entender lo que le está pasando, porque esa es parte también de nosotros, es parte del trabajo nuestro como humanos, como personas sociales que somos. Nosotros somos seres gregarios por naturaleza. Usted no conoce un barrio que se fundó el barrio tal por ahí y cuando usted pregunta ¿y cuántos viven en ese barrio? Una sola familia vive ahí. No, en ese condominio, en ese barrio, en ese sector viven varias familias. A lo mejor se mudó una familia y luego otra y hoy ya es un barrio. Porque nosotros, los seres humanos, somos seres gregarios por naturaleza. No nacimos para vivir solo. El llanero solitario solamente es exitoso en las películas. Pero en la realidad, en la vida real, nosotros no nacimos para eso. No nacimos para vivir solo. Nacimos para vivir con otros. Nacimos para vivir relacionados con otros. Y a medida que la población va creciendo, esa capacidad de relacionarse con los demás se va haciendo más estrecha, se va haciendo más difícil. La capacidad de entender a los demás se va haciendo cada vez más difícil. De modo que ahí entra en juego inmediatamente la inteligencia emocional. La respuesta ante un insulto
entra en juego la inteligencia emocional. La respuesta ante una crisis entra en juego la inteligencia emocional. Una crisis, por ejemplo, ahí tenemos un terremoto en Turquía que hay cientos de muertos, miles de muertos. Eso es una gran crisis. Hay personas que van a quedar afectados emocionalmente porque vieron perder a un ser querido, vieron perder a un amigo, vieron fallecer a sus familiares, quedaron atrapados bajo los escombros por tantos días y quedarán emocionalmente afectados. Entonces, a esas personas nosotros tenemos que brindarle un apoyo emocional. Y no se necesita ser un experto ni un científico para ofrecer un apoyo emocional. Basta con usted sentarse al lado de una persona que está en un estado de crisis, basta con eso, y esa persona que está ahí en un estado de crisis, con solo ver la presencia suya ahí al lado de él, es suficiente para que eso sirva como un aliciente, como un apoyo a su estado de crisis que está viviendo. De modo que no se necesita ser un experto, ni tener amplias capacidades para poder ayudar, entender a los demás. Simplemente se necesita o solamente se necesita la actitud positiva. La actitud. ¿Cuántas cosas pueden cambiar con un buen día, por ejemplo? ¿Cuántas cosas pueden cambiar con un te puedo ayudar? ¿Cuántas cosas pueden cambiar en qué puedo colaborar? ¿Cuántas cosas pueden cambiar con simplemente vine para saber cómo estás? O simplemente te escribí para saber cómo estás. O simplemente te llamé para saber de ti cómo estás. Eso puede cambiar la vida de un ser humano. Eso puede cambiar la vida de una persona. Y los seres humanos estamos aquí en esta tierra con ese propósito de servir a otros, servir a los demás. Y también, y una forma de servir a los demás es ayudándolo en sus emociones, ayudándolo en sus situaciones difíciles, en sus momentos difíciles. Una crisis financiera, por ejemplo, pone al borde de la tragedia no solamente a una persona, sino a una familia. Alguien que ha construido, por ejemplo, un patrimonio durante toda la vida y de pronto se ve que lo pierde todo, eso genera una carga emocional negativa profunda, una crisis emocional profunda que necesita ser trabajada, Y mientras tanto llega la asistencia profesional, que debe ser, pues ahí están los amigos. Ahí están los amigos que resultan y vienen a ser el apoyo, uno de los apoyos emocionales más importantes, porque los amigos son aquellas personas que nosotros los elegimos. Diferente a la familia, usted no eligió ser familia de tal, no eligió ser hijo de fulano, hijo de mengano, o hermano, o primo. Eso no lo eligió usted, eso vino con usted al nacer, no eligió eso. Ahora, elegir ser amigo de Juan, de Pedro, de fulano, eso sí, eso es una elección. Y con el tiempo los lazos de amistades se convierten en un arma poderosísima contra los problemas emocionales. Es un arma poderosa, muy poderosa, contra los problemas emocionales, contra las situaciones que generan estrés emocional. Y a eso se le llama inteligencia emocional. ¿Verdad? A la forma como nosotros enfrentamos esas emociones, a eso es que se le llama inteligencia emocional. ¿Verdad? Las madres, por ejemplo, que están diario expuestas a muchos niveles de estrés, tienen que ver con la familia, con los hijos, con el esposo, con el trabajo, con llevarlo el día a día del hogar. Necesitan tener amplio dominio y amplio conocimiento de la inteligencia emocional para no colapsar, para no explotar en un momento dado. Entonces, la inteligencia emocional se ha convertido
en un bien de primera necesidad en el siglo que estamos viviendo. Que paradójicamente es el tiempo, es el siglo de la interconexión. Estamos más intercomunicados que nunca, pero a la vez más distanciados. Porque así como todo está al alcance de un clic, pues también eso genera que podamos distanciarnos de otros. De los que están cerca nos alejamos, y de aquellos que están lejos pues nos acercamos a través del teléfono y de otras vías de comunicación. Pero en este siglo de las luces y de las comunicaciones no necesariamente es cuando hay más vínculo emocional con otro. No necesariamente. No necesariamente. Sino que hay personas que están profundamente solas, aunque están rodeados de más personas. Profundamente solas, aunque están rodeados de otras personas. Y eso lo evidenció de manera clara la pandemia. La pandemia puso al descubierto cuántas cosas habíamos perdido. Hay padres que no sabían que sus hijos eran así o asá, y solo lo supieron cuando comenzaron a convivir con ellos durante el tiempo de confinamiento que tuvimos en la pandemia. O hay personas que no sabían que tenían X talento para hacer tal cosa, lo descubrieron cuando se apartaron de lo cotidiano y se dedicaron a vivir o a sobrevivir, que fue la tarea número 1 durante el confinamiento en la pandemia. La gente se dedicó a vivir y a sobrevivir también. Entonces, a veces necesitamos ese espacio, a veces necesitamos ciertas situaciones para poder entender las potencialidades que nosotros llevamos dentro. A veces se necesita una crisis para entender de qué estamos hechos, una crisis para saber la fortaleza que tenemos, ¿verdad? Una crisis para saber que sí podemos. Y todo eso lleva una carga amplia de emociones, que, si bien es cierto, no debe ser quien gobierne nuestra vida, sino el intelecto racional, pero las emociones forman parte fundamental de nuestra vida, forman parte fundamental del desarrollo cotidiano, de lo que hacemos día a día y de nuestra salud. Hay personas que desarrollan enfermedades que solamente o que surgen en la mente, en las emociones, ¿verdad? Las enfermedades psicosomáticas comienzan primero en la mente y luego entonces el cuerpo somatiza esa enfermedad, somatiza que hay un problema sin que haya ningún problema. Y van al médico, el médico le ordena todos los exámenes habido y por haber. ¿Y el resultado cuál es? Sano. Usted no tiene nada. Sí, pero que yo me siento mal, doctor, me siento así. Sí, pero usted no tiene nada. Y finalmente, ¿qué le recomienda al médico? Mire, tome vacaciones de su trabajo. Usted trabaja mucho, sí, tome 15 días de vacaciones. ¿Qué a usted le gusta hacer en su estado de ocio? Bueno, a mí me gusta andar por la montaña, me gusta caminar. Mire, pues haga eso durante 15 días. Váyase a la montaña, camine, converse con sus amigos, juegue fútbol, juegue softball, vaya a la playa a caminar de tarde. Aíslese un poco de su trabajo y usted verá que su estado de salud va a mejorar. Y juntamente con eso, usted se compra esta pastilla y bébasela 3 veces al día. Cuando regresa al médico al mes, el médico encuentra que ha habido mejoría. Doctor, las pastillas que usted me recetó son muy buenas. Y el médico le dice, no, pero si lo que le receté fueron pastillas de vitamina, yo no le receté más nada. Entonces todo estuvo aquí, en la mente. Todo estuvo en la mente. Entonces, las personas somatizan, el cuerpo es inteligente, somatiza algunas enfermedades con la finalidad de que le pongamos atención. Le pongamos atención a una situación X, a una situación que está ocurriendo, y por eso el cuerpo reacciona de esa manera para que tengamos que poner atención a esa situación. De manera que las emociones son parte vital de nuestras vidas, pero debemos tener un amplio dominio de ellas.
y eso se aprende. Es decir, a no ser reactivo se aprenden. Porque el instinto natural de usted y de mí y de todos los humanos es responder inmediatamente cuando alguien nos ofende o nos dice algo, pues tendemos a ser reactivos. Pero en esa reacción hay una carga muy baja de raciocinio. ¿O acaso alguno de ustedes no recibieron cuando pequeños un castigo que no era suyo? Estoy seguro que más de uno de ustedes fueron merecedores de un castigo que no era suyo. Sus padres, sus abuelos, sus tías o la persona que estaba al cuidado suyo le aplicó un castigo que no era suyo. Encontró y vino a la casa y encontró que estaba roto tal cosa y asumió que eso fue usted que lo hizo y le aplicó un castigo y después se entiende que no, que eso no fue usted que lo hizo, que fue otra persona, pero ya su castigo estaba dado, ya no se podía volver atrás. ¿Qué sucedió ahí? Hubo una respuesta emocional ante esa situación, una reacción emocional, no racional. Porque lo racionalmente ideal hubiese sido que hay un plato roto y se llame a todas las personas que convivimos en esta casa para ver cómo fue que se rompió el plato. A lo mejor fue el gato que saltó y lo rompió y no fue alguien. A lo mejor la brisa con la cortina lo rompió, pero ya el castigo estaba dado. Así que, amigos, amigas, la inteligencia emocional no es una opción, no puede ser una opción. Es un imperativo, debe ser un imperativo en nosotros si queremos sobrevivir en este siglo, en este tiempo, así como la capacidad de adaptación debe ser una necesidad para poder sobrevivir. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. Y eso es inteligencia. Eso es inteligencia. A usted lo llevan a un país donde no se habla su idioma. Y si eso cuenta, y si aprender el idioma es un requisito para usted sobrevivir, usted aprende el idioma. Aprende el idioma de esa nueva nación. Quizás no lo hablará fluido ni a la perfección, pero sí hablará lo ideal y lo necesario para usted sobrevivir. Porque el cerebro, siempre que usted esté sobreviviendo, no hay problema. Siempre que usted tenga comida, alimento y oxígeno, no hay problema porque usted está sobreviviendo. Entonces, el ser humano tiene una capacidad enorme para adaptarse a situaciones nuevas. Usted va a cualquiera de esos países que se vive temperatura bajo cero y allí usted encuentra personas que se criaron aquí en el Caribe, en República Dominicana, con temperaturas altas, sobre 30 grados. O sea, una persona que está acostumbrada a vivir en una temperatura alta, como la nuestra, por ejemplo, usted se va a Alaska y allá usted encuentra personas, dominicanos. Allá usted encuentra dominicanos. Se va a otra parte del mundo que hay todo el año hay temperatura bajo cero y allá sobreviven. ¿Y por qué? Porque el ser humano tiene altas capacidades de sobrellevar situaciones y de adaptarse a situaciones nuevas. Y la forma como lo hacemos, la manera como nos adaptamos, lo pronto o lo tardío en que se da ese proceso, lo pronto o lo tardío en que se da ese proceso, dependerá de cuán inteligente emocionalmente seamos. Cuán inteligente emocionalmente nosotros somos. Si somos inteligentemente educados, emocionalmente educados, entonces vamos a responder adecuadamente a esa nueva situación que nos presenta la vida. Pero si no tenemos entrenamiento emocional, si no nos han enseñado desde pequeño, entonces vamos a tener dificultades para relacionarnos.
¿O no conocen ustedes personas que le dan un trabajo enorme de relacionarse con otros? O si usted le dice, mira, usted tiene que hacer tal cosa y hablar, a ti te toca dar las gracias en la reunión de hoy. Dice, no, yo no sé, yo no puedo, yo no voy a hacerlo porque yo no tengo, yo no sé hablar, no sé. Bueno, sí usted sabe hablar, claro que sabe hablar. Lo que pasa es que no le dieron esa oportunidad en su casa, pequeño. A lo mejor cada vez que quería hablar alguien le decía, no, cállese, que usted no tiene derecho. Entonces eso fue interiorizándose y construyendo una respuesta emocional negativa ante eso. Una respuesta emocional negativa ante esa situación, lo cual provoca entonces a su vez que las personas sean así, sean tímidas, sean retraídas, sean taciturnos, sean personas dudosas a la hora de tomar una decisión, sean personas que no confían en sí mismos, que tienen poca confianza en sí mismos, que siempre tienen que escuchar la opinión de los demás. Hay personas así que siempre dependen de la opinión de un tercero. Mira, ¿cómo me queda este vestido? ¿Cómo me queda esta camisa? ¿Cómo me queda esta ropa? Si un tercero le dice que no le queda bien, pues ya, eso basta para que el día sea arruinado. ¿Qué sucede con eso? Sucede que no tenemos entrenado, ¿verdad?, nuestra autoestima, no tenemos entrenado nuestras emociones y por eso se genera esta situación dependiente, muy dependiente de otros, muy dependiente de los demás, muy dependiente de un tercero, muy dependiente de otras personas. Y por eso los niños deben ser entrenados desde pequeños, deben participar en las conversaciones que se hacen en el hogar, deben participar del conversatorio, deben ser parte de las tomas de decisiones, se le debe escuchar, porque los niños son personas pequeñas, pero personas, son seres humanos pequeños, por tanto tienen derecho, se les debe escuchar para que puedan desarrollar emociones estables cuando sean adultos y no sean dependientes de nadie, no generen ese alto nivel de dependencia emocional que tienen otras personas. Personas que le dicen, si tú me dejas yo me muero. ¿Y por qué? Si usted y yo no nacimos juntos, usted es independiente. ¿Cómo que si usted me deja yo me muero? Y ese alto nivel de dependencia. Podrá sufrir y podrá vivir su proceso, pero usted no tiene que morirse. No tiene que morirse. Pero sucede que esa persona está ligada, emocionalmente ligada y dependiente de esa otra persona y por eso dice eso. Por eso dice eso. Si tú me dejas, me muero. Nadie tiene que morirse por eso. Nadie. Entonces, si tenemos entrenadas nuestras emociones, si sabemos darle respuestas inteligentes a esas emociones, si sabemos distinguir cada una de ellas, así como usted puede distinguir un animal de otro, usted puede distinguir un perro de un gato, un tigre de un elefante, así usted puede distinguir una emoción negativa de una emoción positiva. Una emoción negativa de una emoción positiva. Entonces, a eso Daniel Goleman le llama inteligencia emocional. Inteligencia emocional que viene a su vez a reforzar la inteligencia social, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de relacionarnos efectivamente con otros. Efectivamente. Y subrayo el término efectivamente porque a veces nos relacionamos con otros, pero no de manera efectiva. Es decir, tenemos relaciones con otros de manera beneficiosa. Es decir, yo estoy emparentado o relacionado contigo porque me conviene, porque saco provecho, pero no porque haya una relación social ideal, una relación social consciente, sino porque esa relación contigo o relacionarme contigo o estar cerca de ti me conviene. De modo que en el momento que ya
no me convenga, que ya yo supla la necesidad o que logre el objetivo por el cual yo estaba cerca de ti, en ese mismo momento pues ya no te busco, no te llamo, no te necesito. No te necesito. Entonces, la inteligencia emocional es capaz de superar las crisis. Es capaz de enfrentar situaciones nuevas. Es capaz de dar respuestas inteligentes ante situaciones que nos ocurren de manera natural y normal por el solo hecho de ser seres humanos. Hay cosas que nos ocurren a nosotros por el simple hecho de estar aquí, como la lluvia. Cuando está lloviendo, la lluvia no discrimina a quién le va a caer, si a fulano o a mengano, sino que todo el que está descubierto le cae lluvia. Sin importar si es pequeño, si es grande, si está enfermo, si está en salud, no importa, la lluvia cae para todos. Entonces, igual, hay cosas que ocurren a todos los seres humanos por el solo hecho de ser seres humanos, por el solo hecho de estar vivos, lo cual ya es una gran dicha. Cuando usted se levanta y abre los ojos y ve que estamos vivos y que Dios nos dio un nuevo día y que Dios nos dio la capacidad para trabajar, para estudiar, para levantarnos, para producir, ya es una gran bendición, es un gran logro. Entonces debemos saber que hay cosas que ocurren simplemente porque estamos aquí en esta tierra. Entonces hay personas que se ofuscan, se trastornan ante cosas cotidianas que le ocurre a cualquiera. Que le ocurre a cualquiera. Entonces, alguien dijo, un pensador en una ocasión, yo no me preocupo, porque si las cosas yo las resuelvo, ¿para qué me voy a preocupar? Porque las voy a resolver. Y si las cosas no están bajo mi responsabilidad o bajo mi capacidad resolverlas, que no dependan de mí, pues tampoco debería preocuparme. Porque no depende de mí, por mucho que me preocupe, no la voy a resolver. Si dependen de mí, no tengo que preocuparme. Y si no dependen de mí, mucho menos tengo que preocuparme porque no dependen de mí. De manera que, decía ese pensador de la antigüedad, yo no me preocupo, sino me ocupo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Ante situaciones que generen alta carga emocional, lo que tenemos es que priorizar, poner primero lo primero. Primero lo primero, ¿verdad? No lo urgente, sino lo importante, porque cosas urgentes surgen a diario. Lo urgente no puede estar por encima de lo importante. De la urgencia solamente viven los bomberos, que los bomberos van donde se genera el fuego, o las personas que rescatan en un terremoto, qué sé yo, ocurrió el fuego en el sur, van al sur, fue en el este, van al este, van en el norte, fue en el norte. Se debe vivir de la urgencia, ellos, o la gente que dan primeros auxilios, pero los que no vivimos de eso, no podemos vivir de lo urgente, sino de lo importante. Y lo importante es que usted sepa poner cada cosa en su lugar, y determinar qué cosa es importante y qué cosa no. Y para eso se necesita simplemente inteligencia emocional. El apego es una de las más grandes, digamos, de los más grandes indicadores de que no hay inteligencia emocional. Cuando la gente es apegada, no solamente a personas, sino a cosas, ¿verdad? Hay personas, los jóvenes de hoy, si a los jóvenes no están al alcance de este aparatito, por ejemplo, si no lo tienen a su alcance, que estiren la mano y están ahí, entonces eso les genera un pánico, les genera un problema. Y en un estudio que se hizo, se determinó que los adolescentes tienen que consultar su teléfono cada 36
segundos, los adolescentes entre 15 y 18 años de edad. Si tienen que consultar el teléfono cada 36 segundos, tienen la necesidad de hacerlo. Imagínese usted que a ellos se le quite eso y que usted lo lleve a la montaña. Le dije, antes de subir a la montaña, échenlo aquí, déjenlo aquí en esta canasta. Eso le va a generar una situación muy estresante. Le va a generar una situación muy estresante. Le va a impregnar de una carga emocional negativa muy amplia. Y hay muchos que dicen, no, yo prefiero no ir para allá si es sin mi teléfono. Prefiero no ir. Ya casi a manera de cierre, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos nosotros para dar una respuesta inteligente ante una situación que nos genera alta carga emocional. No una respuesta emotiva, sino una respuesta inteligente, porque eso es lo que somos los seres humanos, seres inteligentes, racionalmente inteligentes. Esa es la inteligencia emocional. Y las emociones están presentes en cada uno de nosotros, pero debemos tener la capacidad de sobrellevarla y nosotros poder dominar, ¿verdad? Controlar lo que ocurre en nuestro entorno de manera racional, de manera inteligente, ¿verdad? De manera inteligente. Así que en este día, ese es nuestro comentario, nuestra reflexión de hoy. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Así que nos despedimos hasta otro encuentro de reflexiones con Alexander Brito.